Vamos a empezar a charlar sobre una de las herramientas más importantes en cualquier documento, no solo del Word, porque bueno, lo vamos a tener presente ahora en más en la mayoría de los programas que utilicemos. Hasta ahora vimos y conversamos sobre lo que es el formato del diseño de la página, cuando hablábamos del tamaño del papel, de la orientación y de los márgenes. Una vez que tenemos definidas esas variables, es hora de ponerse a escribir y empezar a trabajar en un texto. Bien, todo lo relativo a la letra en la máquina se denomina fuente. Bien, entonces vamos a ingresar un texto que yo ya tengo preparado. Bien, y en la pestaña inicio, el primer bloque, ¿sí?, tiene de título fuente. Quiere decir que en este bloque voy a encontrar todas las herramientas presentes para poder trabajar sobre la fuente. Si yo quiero realizar algo sobre la letra, ¿sí?, y no tengo aquí la herramienta disponible, es que no se puede. Justamente en este programa, como es un editor de texto, están la mayoría de las fuentes, de las herramientas disponibles para fuentes, pero nos puede pasar en otro programa como en Excel que no tengo todas estas herramientas, porque no es un programa específico de edición de texto. Bien, entonces tenemos el texto que vamos a trabajar y vamos a ver los distintos tipos de herramientas. En este bloque de fuente tenemos presentes varias herramientas, pero no son todas. Por eso acá tenemos las que más se utilizan. Si nosotros queremos un cuadro que complemente todas las herramientas, tenemos este indicador en el ángulo inferior derecho que nos va a permitir abrir un cuadro de herramientas que se llama fuente, que tiene nombre fuente y tiene dos pestañas, fuente y avanzado, que ahora vamos a ir recorriendo. Bien, entonces lo primero que yo debo hacer cuando yo quiero modificar la fuente de un texto, debo seleccionar el texto que quiero modificar. Si yo no selecciono un texto, no me va a permitir, no voy a ver ningún cambio sobre la fuente. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, este párrafo. Yo lo selecciono arrastrando o puedo hacer un doble clic y lo selecciono. Y vamos a empezar con el cuadro de configuración. Bien, aquí tengo este cuadro, lo voy a correr para que se pueda ver un poco el texto, ¿sí? Este cuadro, como recién les comentaba, tiene dos pestañas, una fuente y un avanzado. Primero vamos a comenzar por fuente y vamos a explicar los distintos espacios de configuración que tiene. Bien, tenemos aquí espacios de configuración y aquí abajo dice vista previa. Hay que prestar atención porque esto me va a permitir ver cómo va a quedar mi texto antes de dar a aceptar, lo cual me va a permitir volver y cambiar desde acá. Es la vista previa. Recuerden que yo les comenté que la vista previa es una herramienta muy importante cuando uno se acostumbra porque me ahorra de ir y volver. Yo puedo visualizar aquí cómo va a quedar. Bien, no me aparece todo el párrafo seleccionado, sino el que entra en este espacio, pero fíjense que coincide con lo que yo seleccioné acá. Bien, bien. Primer bloque dice fuente. Y esto hace referencia al tipo de letra. Mientras yo voy recorriendo, ¿sí?, uno puede mirar aquí abajo cómo va a cambiar el tipo de letra. Entonces, yo puedo ir bajando y mientras yo bajo voy a ir explicando. Hay muchísimos tipos de letras, ¿sí?, y esto puede variar de acuerdo a la versión que uno tenga instalada. Me puedo encontrar con máquinas que tienen menos fuentes, más fuentes, pero siempre las fuentes más clásicas están en todas las máquinas. Están ordenadas alfabéticamente, entonces yo puedo buscarlas si ya la conozco por esta lista, o puedo empezar a bajar por aquí. Bien, fíjense que hay una variedad enorme de fuentes. Yo voy a elegir una clásica, por ejemplo, Time New Roman, que es una de las tradicionales. Bien, entonces aquí definí qué tipo de letra quiero, ¿sí? En este otro cuadro, a continuación, tengo el estilo de fuente. Y aquí hay 4 estilos de fuente. La máquina siempre escribe en un estilo normal, que es la letra que estoy viendo acá. Después tengo cursiva. Fíjense que se inclina hacia adelante, vuelvo a normal, se inclina hacia adelante. Y en cursiva, en todos los programas, no nos va a decir la opción cursiva, nos va a aparecer con la opción K. La opción K, si yo apoyo el mouse, bueno, ahora porque tengo el cuadro abierto, me aparece el cuadro, el mensaje que me dice cursiva. Bien,
negrita, la letra se endereza y toma un espesor, bien, está más fuerte, se representa con la N es negrita, y después combina las dos anteriores, que es negrita cursiva. Así que estos son los 4 estilos que tengo de fuente. Vamos a dejarla por ahora en cursiva. Hasta ahora tenemos Times New Roman cursiva. Bien, aquí tenemos el tamaño de la fuente, el tamaño de la letra, en donde yo puedo venir a esta escala y fíjense cómo puedo definir el tamaño. Esta escala arranca en 8 y llega a 72. Ven que si yo agrando el tamaño, bien, no entra en este cuadro, pero me permite más. Ahora bien, siempre en cualquier cuadro de configuración que haya valores numéricos, son sugerencias de la máquina. ¿A qué me refiero con esto? Que posiblemente en algún trabajo yo necesite una fuente que en un tamaño de fuente que no esté aquí, por ejemplo 13, 11, 12, 14, yo necesito 13. Bien, no es que no la puedo usar, vengo aquí, borro 72 y le pongo 13. ¿Sí? O 15, que no está tampoco, le puedo poner 15. Si está acá lo elijo, si no lo puedo poner. ¿A qué voy con esto? De que puedo tener un tamaño mayor a 72. Después que ingrese el texto en una hoja, eso ya es otra cuestión. ¿Pero lo puedo usar? Sí. Bien, hasta ahora el formato, cuando uno va completando estos cuadros, lo que está definiendo es un formato de fuente. Hasta ahora mi formato de fuente es Times New Roman, cursiva, 15. Aquí abajo tenemos color de fuente. Fíjense que todos los espacios tienen un nombre y todo me hace referencia a para qué sirve. Dice automático, el color automático en la máquina es negro. Bien, entonces voy a venir al triangulito, despliego el menú y me aparece una paleta de colores para yo elegir el tipo de fuente que deseo. Voy a elegir color rojo. Y aquí tengo mi fuente en color rojo. Bien, ahora después vamos a continuar con este cuadro, pero voy a dar a aceptar para que ustedes vean, cuando yo dé a aceptar, cómo se aplica el cambio en este texto seleccionado. Bien, hago un clic afuera y se fue la selección. Entonces, tengo mi texto seleccionado, ya configurado en ese tipo de letra y tamaño y color. Bien, voy a continuar aquí. Bien, estilo de subrayado, por ahora dice ninguno porque no tengo ningún subrayado. La máquina me refleja el estado del texto seleccionado en este momento. Ninguno. Puedo desplegar y elijo, ¿sí?, el tipo de subrayado que quiero. Línea simple, línea doble, más gruesa, punteada, guiones. Fíjense que hay una variedad muy grande de estilos de subrayado. Bien, yo puedo elegir una línea de guiones y automáticamente se me habilita este espacio de aquí al lado que dice color del subrayado, que no necesariamente tiene que ser el mismo color de la fuente. Entonces puedo desplegar y puedo elegir verde. Entonces me va a aparecer texto rojo, subrayado verde. Y voy a dar a aceptar. Y aquí tengo mi texto, ¿sí?, configurado con el formato que yo deseo. Bien, ahora bien, esto mismo, como se usa mucho, yo puedo hacerlo desde otro lugar. Vamos a probar con esta oración, con este párrafo. Bien, esto mismo lo puedo hacer desde este bloque, como son herramientas muy utilizadas para no tener que andar abriendo y cerrando el cuadro, lo puedo utilizar las herramientas del bloque. Entonces, bien, tengo en este sector, fíjense que ya me aparece el cartel que dice fuente, selecciono una nueva fuente para el texto, despliego y tengo todos los mismos tipos de fuente que veíamos recién, pero en este cuadro que lo tengo más a mano. Y cada tipo de fuente ya aparece escrita en su fuente para yo tener una idea. Igualmente voy pasando y mi texto me va mostrando. Quizás es más rápido, más ágil, más si yo ya conozco la fuente, ¿sí? Entonces voy a elegir esta letra, Bookman All Style, y le hago un clic. Ya tomó. Bien, tamaño de letra, tengo la misma escala. Aquí hay que tener una precaución. Si yo necesito, por ejemplo, 15, que no lo tengo, bien, vengo acá, borro esto, escribo 15, y para que me tome el tamaño, tengo que aplicar un Enter. Entonces, doy un Enter y ahí cambió. ¿Sí?
Bien, luego a continuación, aquí abajo tengo la N, fíjense que va a aparecer el cartel de negrita, activa el formato de negrita en el texto, que yo puedo aplicarlo. ¿Y por qué me doy cuenta que está aplicado? Porque cuando corro el mouse, el botón de acción queda como sombreado en celeste, como encendido. Este color puede cambiar de versión a versión, pero queda como encendido, activado. Si lo vuelvo a tocar, con el texto seleccionado siempre, se va negrita, vuelve negrita. Bien. Cursiva, ocurre lo mismo. Recuerden que cuando yo aplico cursiva el texto toma una leve inclinación hacia adelante. ¿Sí? Subrayado. Si yo oprimo la S de subrayado, me va a aplicar un subrayado simple. Ahora, si yo no quiero un subrayado simple, como aquí que usamos otro tipo de subrayado, voy a venir al menú para desplegar en el triangulito y aquí tengo todos los tipos de subrayado. Tengo estos que son los más usados. Si quiero más, entro a más y voy a tener los que vimos recién. Pero a su vez, puedo elegir el color de subrayado. ¿Sí? Lo mismo que desde el cuadro que vimos recién. Ahora bien, fíjense que en este documento ahora ya tengo 3 formatos distintos de fuente. Si yo tengo que saber qué formato, ¿sí? A mí me dan un documento digitalizado como en este momento y que necesito saber qué formato es el tipo de fuente. Hay fuentes que son las más comunes y uno las reconoce, pero hay otras que no. Bien, con simplemente hacer un clic en cualquier parte de este texto que es lo mismo, la misma fuente, hago un clic y a mí aquí me va a decir calibre 14, no hay ningún efecto activado. ¿Sí? Voy a hacer un clic aquí. Bookman All Style, tamaño 15, subrayado. Voy a hacer un clic aquí. Time New Romance 15, cursiva. Letra roja. Bien, no me toma el subrayado porque yo lo apliqué desde el cuadro. Pero es visible que está subrayado. Bien, de hecho, si yo selecciono otra forma de saber el formato de un texto y vengo al cuadro, aquí me va a decir todo el formato que tiene. Bien, lo voy a hacer con este, que no lo hicimos desde el cuadro, sino que lo hicimos desde este menú. Bien, vengo al cuadro y acá me va a decir Bookman All Style, tamaño 15, normal, subrayado, estilo, color. Bien, entonces con simplemente seleccionar un texto, aquí me va a decir el formato y si no puedo venir al cuadro y también me lo va a reflejar. Bien, voy a continuar, voy a aprovechar este párrafo. Esta herramienta, recuerden que, vuelvo a repetir, todas estas herramientas en cualquier programa donde ustedes vean la N, la K y la S, sirve para lo mismo. Siempre referida al texto. Luego aquí tenemos una A, que ahí me dice color de fuente. No confundir, porque es muy habitual que la gente confunde con esto. Esto es color de fuente. Si yo oprimo acá, ya va a tomar rojo. Si quiero todos los colores, vengo aquí y voy a tener toda la paleta de colores. Elijo el tipo de fuente que quiero. Si necesito más colores y no lo tengo acá, tengo la opción como siempre de más colores. Elijo un tono, ¿sí? Este verde, ¿sí? o este, el que más me guste, ¿sí? y le doy aceptar. Y ahí me quedó mi texto. Después veremos si es visible o no es visible, esa es otra cuestión de diseño. Simplemente les estoy mostrando que tengo más variedad de colores. Bien, vamos a elegir un color por ahí más aplicable, ¿sí? a la práctica. Bien, desde aquí entonces tenemos, ¿sí? el color de la fuente. Voy a seleccionar este texto, voy a venir al cuadro, porque luego de esto que es lo más usado, también tenemos efectos sobre la fuente. Efectos que algunos son más usados que otros. En la versión 2019 algunos ya no están. Bien, pero los vamos... Y en versiones anteriores había más. Había otra columna aquí en el medio, eran más efectos. Pero bueno, tachado, simplemente le realiza una opción de tachado al texto. Doble tachado. Superíndice, después veremos para qué se utiliza. Ojo porque vean que la letra se redujo,
pero el tamaño sigue siendo el mismo. Entonces no es que estoy achicando el tamaño de la fuente, sino que estoy aplicando un efecto. Subíndice, lo mismo. Bien. Mayúscula, me transforma todo el texto en mayúscula. Y oculto, lo oculta. Bien, cuando yo debe aceptar. Bien, voy a desactivar esto y les voy a mostrar los más utilizados. Bien, aquí tengo el tachado, lo puedo hacer desde acá. Superíndice, subíndice y superíndice. Tengo los dos. Fíjense que esta herramienta tiene una X con un 2 abajo, en menor tamaño, y está al revés, la X con un 2 arriba. Por eso este es subíndice y superíndice. ¿Cuándo se utiliza esto? Por ejemplo, lo voy a poner aquí, ¿sí? Y voy a poner, quiero poner primero. Selecciono el ero, vengo aquí y le digo superíndice. Y lo voy a subrayar también. Entonces, esto, ¿sí? No es que achiqué la fuente, sigue estando en 14, pero le coloqué un efecto que lo llevó hacia arriba. Bien, si lo hubiera puesto subíndice, lo pone para abajo. También 14. Fíjense que el tamaño de la fuente no cambia, sigue 14. Ahí lo desactivé, ahí no tengo ninguno. Y le voy a sacar el subrayado. Para eso se utiliza mucho, ¿sí?, lo que es la herramienta subíndice y superíndice. O cuando uno por ahí tiene que insertar alguna función o alguna fórmula o algún desarrollo matemático. Bien, como podremos ver, tengo varios textos en distintos formatos. Si quiero volver todo, unificar todo en un mismo formato, como hablábamos recién, selecciono todo de esa forma o hago 3 clics. Bien, y voy a venir a borrar formato. Yo borro el formato, se borró todo el formato. Fíjense que lo que es el resaltador quedó aplicado. Entonces, para desactivar todo, no voy a seleccionar solamente esto, vengo directamente aquí y le voy a poner sin color. Y saqué cualquier efecto de resaltado. Bien, vamos a eliminar esto. Y aquí tengo 5 oraciones, todas del mismo tamaño. Podemos coincidir que son todas el mismo formato, están todas en Calibri 26, ninguna tiene negrita, cursiva, ninguna herramienta aplicada. Las 5 en el mismo estilo de fuente, en el mismo formato de fuente. Aclaro esto porque cuando terminemos vamos a ver que no están, que no van a quedar, y sin embargo no apliqué ningún cambio desde aquí. Entonces, la primera me va a quedar como muestra, ¿bien?, del formato que tiene al comenzar. Voy a seleccionar la segunda, voy a venir aquí al cuadro de herramientas de fuente y ahora sí vamos a pasar a la siguiente pestaña, a avanzado. Estas son herramientas muy utilizadas en algunos textos y sobre todo en títulos. Entonces, primer segmento. Estos cuadros suelen tener segmentos que están divididos por títulos y una línea que me va definiendo los segmentos. El primer segmento, que es el que nosotros vamos a trabajar, es espaciado entre caracteres. Un poco ya el nombre me lo va diciendo. Entonces tengo escala al 100%, porque es el formato natural, ¿sí?, predeterminado. Vengo y despliego. La máquina me va a aportar valores, ¿bien?, que va a 200 como máximo y a 33 como mínimo. Recuerden que en fuente yo les comenté que son sugerencias. Si yo necesito un valor que no lo tengo en esta escala, vengo, borro aquí y lo escribo. Vamos a suponer 138%. Yo con escribir 138 alcanza. Y le voy a dar aceptar. Fíjense cómo cambió con respecto al primero, pero el tamaño sigue siendo el mismo, 26. Bien, justamente esto es lo que tiene un efecto. Si ustedes pueden apreciar, sobre todo en letras como la E, está como ensanchada, ¿sí? No está tan estilizada como esta, sino que se le dio más ancho. Es una escala, es como una vista a escala, es como un zoom. Bien, no es que agrande, la letra sigue siendo 26, pero tiene, bien, una escala. ¿Puedo cambiarlo? Sí, puedo ponerle 166.
Fíjense que cuanto más agrando, más se nota el efecto. Miren la O, como la O se va agrandando y va quedando aplanada con respecto a esta O. Bien, eso es una escala y eso es muy utilizado en títulos. Esto no es una fuente específica, no hay un tipo de letra o un tamaño. Esto es, tiene un tipo de letra y un tamaño, pero aparte tiene un efecto que es una escala. Vamos a la siguiente oración y a continuación tengo espaciado. En espaciado, aquí tenemos habilitada la opción normal. Vengo, despliego y tengo dos opciones más, expandido y comprimido. Expandido, justamente estamos hablando de espacio entre caracteres. Caracteres vendrían a ser las letras, números, símbolos. Bien, entonces espaciado, expandido. Y se me habilita en cuánto quiero el expandido. Y acá me dice 1. Bueno, puedo venir, subir. Fíjense el cuadro de vista previa, que aquí me va mostrando cuál es el efecto que logra. Le voy a subir bastante para que ustedes noten el efecto. Vengo y le doy a aceptar. Noten que en comparación a la primera oración, que es la de muestra, vamos a decirle, las letras son exactamente iguales. La O es igual, la E es igual, que son los ejemplos que yo puse. Bien, ¿qué fue lo que se modificó? El espacio entre letra y letra. Bien, entonces, puede hasta parecer más grande, pero no, sigue siendo en 26. Yo no toqué nada de este sector. Bien, entonces, esto es lo que llamamos un expandido. En muchos textos, para utilizar el ancho de la hoja o que nos quede de determinada manera, yo puedo aplicar un expandido muy pequeño, de 0,2, ¿sí? Y en todo un texto no se va a notar, pero yo voy a lograr, ¿sí? de tener un texto terminado con el efecto que yo quiero. Bien, lo voy a agrandar para que sea notorio el efecto de expandido. Siguiente oración, vuelvo, y aparte de expandido, muy utilizado, comprimido. Me vuelve a habilitar en un punto. Ojo porque estos indicadores para subir y bajar funcionan al revés. Si yo vengo al de abajo y voy haciendo clic, el valor va subiendo. ¿Bien? Por el contrario, juega con el espacio entre las letras, pero reduce ese espacio entre las letras. Fíjense que sigo en 26. Ya las 4 primeras oraciones no se parecen en nada. Sin embargo, yo lo que es el formato de la fuente no lo toqué. Bien. Siguiente. Pero no voy a seleccionar todo. Bien. Voy a seleccionar Ato. Voy a abrir el cuadro. Y aquí viene posición. Y en posición tengo normal. Voy a desplegar y me dice elevado o bajado. Voy a venir a elevado, se me habilita este espacio y le voy a dar aceptar. Y fíjense que Ato se elevó por encima de la oración formato de fuente. Voy a seleccionar D y por el contrario, en vez de elevado, voy a poner bajado. Y le voy a poner el mismo valor, 5, perdón, funciona también al revés. Bien, entonces yo puedo hacerlo con la cantidad de texto que yo quiera. Si yo quiero una sola letra, selecciono y cambio lo que deseo cambiar. Bien, ¿cuál es la diferencia entre lo que vimos recién de superíndice y este efecto elevado o bajado? Que en este efecto, lo voy a aplicar acá, cuando yo pongo superíndice, se eleva el texto, pero yo no puedo elegir cuánto quiero que se eleve y aparte se reduce visualmente el tamaño de la fuente. En cambio, en este efecto, yo elijo cuánto quiero que se eleve, el valor 5, 6, 10, y no me reduce visualmente el tamaño de la fuente. Lo mismo en bajado, en este sector, en este efecto que es bajado, ¿sí? Y en la herramienta que es subíndice, que me lo bajó. Bien, entonces no confundir este efecto con esta
con este otro efecto, ¿sí?, de subíndice. Estos son distintos tipos de efectos avanzados sobre un texto, repito, muy utilizados en títulos, ¿sí?, como puede ser bien este caso, o cuando necesito todo un texto expandirlo o comprimirlo. Supónganse que en un texto un renglón me pasó a la siguiente hoja o una sola palabra y yo necesito que me quede en una sola hoja. Entonces puedo seleccionar todo el texto, un pequeño comprimido de 0,1 no se va a notar visualmente y voy a lograr que esa palabra que está en la segunda hoja vuelva a la primera hoja. Bien, estos son las principales herramientas que nosotros tenemos, ¿sí?, sobre lo que es una fuente.